de esos 50 miligramos que habría que explorar. Con respecto al otro enfoque que estaba en debate, ¿cuál es el límite de proteínas tóxicas residuales que pueden ser aceptadas? Hay dos trabajos índices de los últimos tiempos para debatir sobre este tema. Fíjense este trabajo, siempre por favor síganme con las cantidades. Detectaron un promedio de ingesta diaria de harinas de 80 gramos, pero con un rango de consumo de 10 a 300, o sea, hubo una persona que comió 300 gramos. Se hallaron cantidades traza tanto en productos naturalmente libres de gluten como en productos con almidón de trigo, con un rango mayor a 10 partes por millón y menor a 200 partes por millón, o sea, 20 miligramos. Se propone un umbral de 100 ppm y esto es razonable, porque 200 ppm solo alcanzarían para 50 gramos diarios de esos productos, cuando el consumo real, ven, es de 80 gramos. Con lo cual hay algo muy interesante para pensar, y creo que acá va a haber un tercer eje en el debate, en estas regulaciones, que es la cantidad diaria consumida por ese paciente. El otro trabajo nos habla de un promedio de ingesta diaria, fíjense la diferencia, acá en este trabajo trabajan solamente con alimentos naturalmente libres de gluten, que sería el caso de Latinoamérica, de 332 gramos, y fíjense el rango, 177 a 574 gramos. Se halló en el análisis de 42 productos un promedio de trazas de 5.2 ppm, con rango de 0 a 50. El promedio de consumo es inferior a 5 miligramos por día. Acá no tendríamos problemas. Recuerdan el umbral de 10 miligramos que habíamos dicho. En el peor de estos casos, yo dije, una persona que consumió 574 y el ppm mayor 50, bueno, en el peor de los casos siempre era inferior a 30 miligramos. Seguimos bien. Entonces, esto sí, quise ir de la teoría a la práctica. Y dije, a ver, las personas que no somos celíacas, ¿qué cantidad de gluten consumimos? Según las guías alimentarias argentinas, recomiendan el consumo diario de 35 gramos de cereal y 150 gramos de pan. Esto es 10 gramos de gluten. Estoy hablando de gramos. Según hábitos alimentarios de los argentinos, en primer lugar comemos cereales y por supuesto somos un país, el país de Latinoamérica que más cultura de trigo tiene. Entonces, en este caso, fíjense que la cifra se duplica. Consumimos 20 gramos de gluten diarios. Entonces, la pregunta, ¿cuánto gluten es demasiado? Sabiendo que el umbral para el celíaco sería de 10 miligramos. Los alimentos base de trigo, fíjense estos ejemplos prácticos. Un plato de pastas tiene 7 gramos de gluten. Una porción de pizza, 2 gramos de gluten. Si asociamos a las cantidades anteriores, estamos, por supuesto, en aplanamiento vellocitario. Una rebanada de pan, un slice, tiene 1.25. Un bocado, o sea, un bocado de dama, un bocado delicado, dividido en 8 partes, tendría 0,15 gramos, o sea, 150 miligramos de gluten. Entonces, permítanme decirles que para poder llegar a esos 10 miligramos estoy hablando de migas de pan. Y esto entonces van a poder relacionarlo con el otro gran capítulo que les mencioné, que es la contaminación cruzada de los alimentos, que la verdad cobra realidad a partir de ver estas cifras. En ciertos momentos uno creyó que era demasiado exagerado cuando daba indicaciones, y la evidencia que es esta nos muestra que hay que ser cuidadosos. Pero dije, quiero transmitirles algo práctico, que sepan dónde finalmente están esos 10 miligramos de gluten. Y esos 10 miligramos de gluten están en la 10ª parte de una cucharadita de café de harina de trigo. Y esto, por supuesto, nos habla de la contaminación por la volatilidad de las harinas. Entonces, después de haber compartido con ustedes esto, permítanme hablar
de dieta con niveles de proteínas tóxicas no detectables. ¿Y cómo es posible esto? Utilizando alimentos naturalmente libres de gluten, sin presencia de contaminación. Alimentos industrializados, analizados por métodos analíticos precisos y con bajo nivel de detección. Y por supuesto, con pacientes bien informados, seguidos con periodicidad por un equipo de salud experto. Esto sabemos que no es fácil, pero sí, por supuesto, estamos convencidas que es absolutamente posible y por demás necesario. Para ponerle luz positiva a esta realidad, que de hecho la tiene, no es lo mismo manejar un celíaco hoy con los avances que hace 20 o 10 años. Los estudios analíticos en alimentos, a los que el doctor Chirdo se va a referir en una charla luego, han avanzado enormemente. Los estudios de investigación cada vez están más cerca de decirnos cosas más precisas. La industria en alimentos específicos de gluten ha avanzado y la disponibilidad en el mercado de alimentos es variada y es amplia, con lo cual me gusta sentir que hoy es el futuro de ayer. Mañana cada uno de nosotros sabrá